Vamos a ver lo que es aquí una sucesión recurrente. Las sucesiones cuyos términos se obtienen a partir de los anteriores se dice que están dadas en forma recurrente. Aquí tenéis una sucesión: 1, 1, 2, 3, 5, 8 y 13. ¿Cómo se forma esta sucesión? Muy sencillo. Sumamos los dos términos anteriores y obtenemos el siguiente, es decir, 1 más 1 es 2, 1 más 2 es 3, 2 más 3 es 5, 5 más 8 es 13, y así sucesivamente. Esta sucesión recurrente se conoce como la sucesión de Fibonacci y se da en muchos elementos de la naturaleza, donde se obtiene cada término de la suma de los anteriores, y por lo tanto su expresión sería f sub n, es decir, el término que queremos calcular, tenemos que sumarle f sub n menos 1, el término anterior. N menos 1, el subíndice indica la posición. Si n es la posición n, n menos 1 es la posición anterior, más f sub n menos 2, que es la posición anterior a la anterior. Es decir, n sería un término, la anterior n menos 1 y la anterior sería n menos 2. De esa forma, f sub 3 se obtendría con f sub 3 menos 1 más f sub 3 menos 2, es decir, f sub 2 más f sub 1. El término 3, f sub 3, se obtiene de la suma del término segundo, f sub 2, más el término primero, f sub 1. Bien, ya hemos deducido la fórmula para obtener la sucesión de Fibonacci. Si queremos obtenerla, tenemos que ir calculando los términos anteriores. Un ejemplo sería este tipo de sucesión recurrente. T sub n es igual a 2 por t sub n menos 1, el término anterior, menos 3 por t sub n menos 2, el término anterior al anterior. En este tipo de sucesiones no podemos comenzar con cualquier término. Al comenzar recurriendo a los anteriores debemos conocer de antemano dichos términos. Es decir, en este caso, n sub n menos 1, el anterior, y n menos 2. Es decir, tenemos que conocer el primero, t sub 1, que es igual a menos 1, lo hemos ya puesto, y t sub 2, que es igual a menos 2. Tenemos que empezar en el término 3 porque necesitamos conocer el anterior y el anterior al anterior, es decir, t sub 1 y t sub 2. Bien, vamos a calcular los términos de t sub n, cuya fórmula es 2 por t sub n menos 1 menos 3 por t sub n menos 2. Conociendo t sub 1 y t sub 2, comenzamos con t sub 3, que será igual a 2 por t sub 3 menos 1 menos t sub 3 menos 2, es decir, 2 por t sub 2 menos 3 por t sub 1. En este caso sustituimos los valores de t sub 2 y t sub 1 y obtenemos que t sub 3 es menos 1. Ahora t sub 4. Tenemos que conocer los valores de t sub 3 que acabamos de calcular y t sub 2. 2 por t sub 3 menos 3 por t sub 2. 2 por menos 1 menos 3 por menos 2. Obtenemos que t sub 4 es 4. T sub 5 de la misma manera. Tenemos que conocer t sub 4 y t sub 3. Acabamos de calcular t sub 4. Sustituimos su valor, más 4, menos 3 por menos 1. Nos da que es más 8 más 3. T sub 5 vale más 11. Para t sub 6 igual. Tenemos que saber los valores de t sub 5 y t sub 4. El t sub 5 lo acabamos de calcular. 2 por más 11 menos 3 por más 4. Obtenemos un valor para t sub 6 de 10. Y así podríamos calcular todos los términos que queramos de la sucesión t sub n, que es igual a 2 por t sub n menos 1 menos 3 por t sub n menos 2. Espero que hayáis entendido lo que son las sucesiones recurrentes.